Bueno, ahora les voy a explicar funcionan los, cómo funcionan los métodos de garantías, devoluciones, que vendría siendo la garantía del proveedor, la factura del cliente y la factura del proveedor. Y empezando por garantía, este método está diseñado en caso de que pues algún producto venga en mal estado o algo que pueda ser devuelto. O sea que puedan ver cuándo fue la venta y cómo hasta que si está dentro del tiempo de la garantía. Este método está compuesto por tres métodos de cargar claves. El primero es el que se conecta con la base de datos de MySQL para extraer las claves del cliente que tendrá la información de dicho cliente que se utilizará después, que vendría siendo este, sería este, sería el primer método de cargar claves. El segundo hace la misma función, nada más que en este caso traerá las claves que ayudarán a traer la información de la tabla de garantías, que es este. Mm, Y el tercero tiene la misma función, solo que extraerá las claves de los artículos almacenados en la base de datos para utilizarlos más adelante, que sería este, el último, el tercero. También consta de tres combo box. El primero es el que imprime la información de los clientes a los cuadros de texto traída del combo box cbx numct anteriormente, que vendría siendo este. Entonces el segundo imprime la información de los cuadros de texto extraída de cbx for bta, que es este. Y el tercero, o el último, imprimirá la información extraída del cbx code art, que es este. Utiliza también una tabla donde se agregará el código del artículo, el motivo por el cual está siendo regresado, la cantidad de los artículos que son. Para esto serán empleados los botones. El primero agregará los registros al JTable, que es el botón de agregar, es este de aquí. El segundo se encargará de eliminar los registros del JTable por si hubo un error al agregarlo, que en este caso sería este botón o este comando. El tercero y el último es el encargado de conectarse con la base de datos y agregar la garantía añadiendo la información en cada campo que fue asignado, que sería este el botón de procesar. Comenzando por el método de cargar claves, que sería este, se declararían las variables. Lo primero que se hace, lo primero que se hace es borrar el contenido del combo box, perdón, que es este comando. Así se pueden agregar las claves nuevas o números de los clientes que ya actualizado. Se declaran las variables, la conexión con la base de datos. La otra sería el que ejecuta un comando sin interrogante, por lo que se declara sin valor o nula. Y la que nos servirá para traer la información de un registro de una tabla de MySQL, por lo que se declara nula también. Después de esto, al igual que en los métodos anteriores, como el de agregar o eliminar, se declara un try, donde, donde se carga el controlador de la base de datos. Entonces, en el catch es en caso de que haya algún error en el comando anterior, que sería try, los atrapa y los imprime para que así la persona del programa sepa qué problemas tuvo. Y en esta línea cerraría el programa para que no siguiera corriendo. El segundo try que se ejecuta es para realizar la conexión con la base de datos, que vendría siendo esta línea.
Entonces, en esta línea, como podemos ver, se usa el driver manager, que es anteriormente, en el drive anterior, fue donde se utilizó. Y se conecta con nuestra empresa, con el usuario root y la contraseña programa. Ya con la conexión establecida, seleccionará de dónde se obtendrá la información para guardarla en RS, que son estas dos líneas. Se va a seleccionar de la tabla de clientes del renglón numCT. Entonces, al igual que entonces se manda al combo box para agregar la clave o número del cliente para almacenarlos en el combo box posteriormente. Al igual que este combo box, los otros dos, CBX FallBTA y CBX CodeArt, hacen lo mismo. Se declaran las variables, se establece la conexión y pues lo que almacenarán los comandos de MySQL y las extraerá para la información de las tablas de la base de datos. Las tres combo box se declaran nulas, no, disculpen, las tres variables se declaran nulas ya que su contenido cambiará dependiendo de la selección del usuario. También pues se ejecuta un try para crear el controlador de la base de datos. Si hay errores, los imprimirá. Después se ejecutará otro try para la conexión de la base de datos llamada a nuestra empresa y se obtendrá la información para guardarla en RS, que es exactamente lo mismo en las tres, como podrán ver. Este es el primero, el segundo y el tercero. ¿Qué es lo que cambia? Pues lo único que cambiaría sería de dónde se va a extraer la información, porque todo lo demás es igual, como podemos ver. Aquí está, se va a seleccionar de la tabla de clientes, del renglón del numCTE. En este se va a seleccionar de la tabla de garantía, del renglón de FallBTA. Y la última se va a seleccionar de artículos del code-art. Y el método de item_state_change se encargará de extraer los datos de la tabla de MySQL. Entonces, ¿para qué es esto? Para que se puedan imprimir en los renglones y así el usuario pueda ver pues la información de tal código, no, de tal clave o pues sí, de tal código del cliente. Las variables que establecerán la conexión con la base de datos y guardarán la información de los comandos se declararán como nulas. ¿Cuáles son? Pues la de con, que es la de connection, STM, que es prepared statement, y la de RS, que es result set. Las tres se declaran como nulas. Entonces se preguntará si el combo box está vacío, ya que lo necesitamos para extraer la información de la base de datos de nuestra empresa. Más rápido y sencillo, ya que solo se elige el número y se extraen los datos. Entonces, en el try se ejecuta pues la conexión de nuestra empresa con el usuario root y la contraseña programa. En el pstm igual a con .preparedStatement se va a seleccionar de dónde queremos de qué queremos traer la información. En este caso va a ser de la tabla de clientes que tenga el código, pues esto es lo que va a cambiar. La incógnita sería que pues cada que se seleccionara en el combo box un número diferente va a extraer la información correspondiente a ese número. Y después de eso, aquí es donde toma la información de RS y le imprime en txt_nomcte, txt_nomcte y así sucesivamente dependiendo de los campos. Lo mismo para los otros dos métodos, que sería el de el folio de la venta
y el del código del artículo. Es para imprimir la información en los cuadros de texto. Las variables se declaran nulas. Se pregunta si el combo box está vacío. Y después se ejecuta un try para ejecutar la conexión con la base de datos, para extraer la información, para mandarla a RS y para imprimirla finalmente en el cuadro de texto correspondiente. Finalmente vienen los métodos de los botones. En este caso, el de agregar es sencillo. Solo se utiliza para añadir otro renglón con registros a la tabla, llenando así los datos que se piden en los cuadros de texto. Que como podemos ver, pues nada más toma los datos y los imprime. Y el de eliminar, nada más se selecciona, bueno, se lee los datos de la tabla, renglón por renglón, y entonces el que selecciones es el que se elimina. Y el botón de procesar es donde se selecciona el elemento del combo box y se hace la conexión con la base de datos. Entonces se prepara para insertar los datos en dicha tabla, como por ejemplo sería en la tabla de garantía, se va a agregar el número de la garantía, la fecha, el número del cliente, el folio de la venta, el número del artículo, el motivo de la devolución y la cantidad del artículo. Entonces, ¿por qué tenemos tantas interrogantes aquí? Pues porque son dependiendo de cuánta información vayamos a agregar, o sea, cuántos campos tengamos aquí. En este caso tenemos 7, por lo que tenemos que tener 7 llaves y 7 interrogantes, que es lo que tenemos. Entonces la primera interrogante se va a sustituir por el código del artículo, por el código de la garantía. El segundo por lo que está escrito en el cuadro de texto TXT BTA, y así sucesivamente se va a ir seleccionando los elementos correspondientes de la interfaz para mandarlos así a la base de datos. Y el método pues funciona para facilitar en el caso de las ventas buscando solo un número. ¿Cómo podemos ver que funciona? Pues aquí nada más sería de venir, abrir la garantía del cliente y como podremos ver, aquí pues se selecciona, por ejemplo el folio de la venta, se pone el código, la fecha, que se pone, bueno, en este caso yo la puse primero el mes, el día, el mes y el año, motivo de la evolución, cantidad 1, 11, se agrega y se procesa. Bueno, pues eso sería todo para el método de garantías. Bueno, ahora viene el método o los métodos para devoluciones. El método de devoluciones, o bueno, en este caso es la garantía del proveedor. ¿Para qué es? En caso, es lo mismo para la lo mismo que para la garantía del cliente. Lo que tenemos que hacer, en este caso, es pues sí, en caso de que hayan enviado productos no requeridos o que haya faltado productos, pues la garantía necesitan la garantía para poder regresarlos o alguna cosa de estas. El método también está compuesto por 3 métodos de cargar claves, que son el, el de cargar claves para el número del proveedor, que es el que extraerá ¿cómo se dice? Es el que extraerá pues el código de cada proveedor que tiene dicha empresa. El segundo es el del folio de la venta, que va a traer, pues la información de la tabla de devoluciones, pues la información.
Y el tercero tiene la misma función, solo que este extraerá las claves de los artículos almacenados en la base de datos. Aparte de esto, tiene pues tres combo box o tres escuchadores del combo box, que el primero sería el del número del proveedor, el segundo el de el folio de la venta y el tercero el del código del artículo. Entonces, se utiliza también pues botones para cuando se utiliza una tabla y esa tabla necesita botones, uno para agregar los registros a la tabla, que es este, y otro para eliminarlos también de la tabla, que vendría siendo este. Y un tercer botón que es el que procesa los datos y hace que se agreguen a la base de datos, que es este. Entonces, si comenzamos por el método de cargar claves, ¿qué es lo que hace este método? Este método, pues lo primero que hace es remover en caso de que tenga alguna información en el combo box, la quita. Lo siguiente que se hace es pues las, las variables, la que realiza la conexión con la base de datos, la que extraerá los registros y la que guardará los registros posteriormente se declaran como nulas. ¿Por qué? Porque sus valores van a sustituir más adelante. Entonces se ejecuta un try. ¿Qué hace este try? Pues es el que ejecuta el comando, el controlador de la base de datos. Entonces, en el try, el- lo que se ejecuta es un comando para ejecutar el controlador de la base de datos, que vendría siendo esta línea. Entonces, continúa el catch. En el catch lo que se hace es que si hubo un error en el try, los atrapa y los imprime y cierra el sistema. Así pues, el sistema no podría seguir funcionando por esos errores. Entonces se ejecuta tu try. Este try. Lo que hace es hacer la conexión con la base de datos de nuestra empresa, en el cual el usuario es root y la contraseña es programa. Lo siguiente es que se, se selecciona de dónde va a traer la información. En este caso es de la tabla de proveedor, de la línea o renglón del código del proveedor. A continuación, se manda la información que quedó almacenada en RS al combo box y para que en caso de que llegara a haber un problema, pues va a aparecer un mensaje diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos. Y esto sería lo mismo en los otros dos métodos de cargar claves. Lo único que cambiaría sería de dónde va a sacar la información. O sea, por ejemplo, en el segundo método de cargar claves lo sacaría de la tabla de ventas, que está también en la base de datos de MySQL en nuestra empresa, y del renglón del código de las ventas. Y del tercero, lo sacaría de la base de datos de nuestra empresa, que está en MySQL, de la tabla de artículos, del renglón del código de artículos. Eso sería para el método de cargar claves. Entonces, seguiría el método del item state change. ¿Qué es lo que hace este método? Este método lo que hace es que carga la información en los cuadros de texto que va a salir de la base de datos, que es cómo se la trae de ahí con el método anterior, que es el de cargar claves. Entonces, lo primero que se hace es que se declaran las variables como nulas, la de count, que es la de la conexión de la base de datos, la de pstm, que va a guardar el comando de MySQL, y la de rs, que es la que va a almacenar la información. Se declaran como nulas porque después sus valores van a ser reemplazados varias veces o cambiados según el número que se elija en el combo box, va a ir cambiando sus valores. Entonces, en el if se pregunta si el combo box numProv, que sería el número del proveedor, se pregunta si está vacío.
Después de eso, se ejecuta un try. En el try lo que hace es la conexión con la base de datos, nuestra empresa, y a continuación el pstm igual a count.prepareStatement se selecciona de donde se selecciona el lugar de donde van a extraer la información, en este caso de la tabla de proveedores, que tenga el código del proveedor, y aquí tenemos code-prove igual a una interrogante. ¿Qué es lo que hace esta interrogante? Es que esta es la que se va a sustituir. Por ejemplo, si elijo en el combo box el número 01, la información que contenga ese código, bueno, que si contenga ese número de proveedor, es la que se va a imprimir. Y este interrogante es lo que está haciendo, es lo que va a reemplazar. Entonces aquí en pstm.setString es lo que hace, la reemplaza. Entonces se manda el puntero hacia el primer número del combo box. Y aquí en txt_rsoc.ctext es lo que hace imprimir la información que ya ha sido extraída de la base de datos. Y es lo mismo aquí en txt_digpro.ctext. La información te queda almacenada en rs y luego la imprime. En caso de que hubiera problemas, aquí tenemos un cuadro de diálogo que va a aparecer diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos. Y esto es exactamente lo mismo en los otros métodos de Time Change. Lo único que cambia sigue siendo el lugar de donde lo sacó. Como por ejemplo el segundo lo sacó de la tabla de ventas dependiendo del código de la venta que haya sido seleccionado. Y el otro sería el del código del artículo que trae de la tabla de artículos y que se selecciona dependiendo del código del artículo que tenga. Entonces va a cambiar el lugar donde se va a imprimir porque son informaciones diferentes. Como por ejemplo en el de artículos va a estar el de txt_nom_art.txt, ahí es donde se va a imprimir. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos pues una tabla que va a ser utilizada para agregar los productos que hayan sido pedidos, por ejemplo. ¿Qué es lo que lleva esta tabla? Pues necesita un botón de agregar en el cual solamente se van a tomar los campos, pues dichos campos. En este caso va a ser el txt_cantArt, que es la cantidad de los artículos, el txt_nom_art, que es el nombre de los artículos, el número de cbx codeart, que es el código del artículo, el del motivo de devolución y el precio del artículo. Y estos los va a agregar a la tabla. Entonces, después de eso, el txt_cantArt lo va a mantener como, lo vamos a poner nulo o vacío para que después de que se procese quede vacío y así poder agregar otra cantidad. Entonces, aparte de este botón, necesitamos uno que los elimine en caso de ser necesario. ¿Qué es lo que va a hacer este botón? Solamente lee los renglones de la tabla y el renglón que ha sido seleccionado es el que lo borra. Aparte de este tenemos otro botón que es el de procesar, que es el botón final, es en el cual se va a establecer la conexión con la base de datos y va a seleccionar el lugar donde se va a, se va a pues, insertar la información. En este caso es en la tabla de devoluciones, en los campos de folio de la venta, fecha de la venta, número del proveedor, folio de la venta, número del artículo, precio del artículo, motivo de la devolución y cantidad del artículo. Las interrogantes van dependiendo de la cantidad de objetos que vayamos a agregar. En este caso son 8, por lo cual aquí también tenemos que tener 8. ¿Por qué 8? Porque se va a extraer esa información de 8 lugares diferentes. Como por ejemplo la primera interrogante va a ser reemplazada por el cuadro de texto de txt_code devoluciones. ¿Qué quiere decir? Que la información que tenga este cuadro de texto, al momento de darle el botón de procesar, es la que va a ser agregada a la tabla. Y así va a ser con cada una de estas. Entonces, en caso de que hubiera un problema, el catch lo va a atrapar, lo va a imprimir y va a aparecer un mensaje, un cuadro de diálogo diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos. Y en caso de que no fuera un error, de que se haya agregado correctamente, va a aparecer otro cuadro de diálogo diciendo que le devolución un número y va a tomar la cantidad que esté en el cuadro de texto txt_code_dev
lo va a poner aquí y va a decir entonces la evolución número, un ejemplo sería 5, la evolución número 5 se procesó correctamente. Entonces, después de que se le da clic al botón procesar, texte codedev, texte artículo y texte mostdev se declaran como nulas. ¿Por qué? Porque así al momento de darle al botón de procesar, esas quedarían en blanco. ¿Para qué sirve? Para que podamos agregar más información sin la necesidad de estarlo borrando. Entonces, al último nada más se preguntaría si, bueno, no se preguntaría, sino más bien se estarían borrando los renglones que hayan estado en la tabla al momento de darle al botón procesar y quedan en blanco. Bueno, y tenemos, el código de la factura. ¿El código de la factura para qué es? En este caso, la factura del cliente es como un comprobante o recibo que se le da al cliente cuando hace una compra, en la cual pues se agregan todos los productos que compró y pues lo tiene como comprobante en caso de que lo que recibió haya sido erróneo. La factura consta de dos métodos de cargar claves. El primero es va a extraer los códigos de los números de cliente y el segundo va a extraer los códigos de los artículos de la base de datos de MySQL. Aparte de esto, tiene dos, dos métodos de item state change. ¿Qué es lo que hace este método? Este método extrae la información de los códigos que están en el combo box y los imprime en los cuadros de texto. El primero es el del código, es el del número del cliente y el segundo es el código de los artículos. Aparte de esto, tenemos una tabla y en la tabla tenemos el botón para agregar que, y el botón para eliminar. Aparte de esto, tenemos el botón de facturar. ¿Qué es lo que es este botón? Es el que hace la función de que se procese todo finalmente, hasta el final. Y además de esto, tenemos el método del escuchador de la tabla, en el cual pues se van a hacer todos las operaciones necesarias para calcular el total del cliente. Y si empezamos a explicar por el método de cargar claves, ¿qué es lo que va a hacer este método? Este método, pues, al principio va a remover todos los ítems que tenga el combo box. Los va a remover, los va a eliminar. Después de esto, se van a declarar las variables. La primera para, va a ser para realizar la conexión con la base de datos. La segunda es la que pues traerá la información de MySQL. La tercera es la que va a guardar la información de MySQL. Entonces, se declaran como nulas. ¿Por qué? Porque sus valores van a ser reemplazados o modificados más adelante. Entonces, después de esto, se agrega un try. Este try, ¿qué es lo que va a hacer? Este try va a ejecutar un comando para utilizar el controlador de la base de datos. A continuación, se usará un catch va a atrapar los errores generados. En caso de que los haya, los va a imprimir y va a hacer que se termine el sistema. Después de esto, se va a ejecutar otro try. En este try se va a generar la conexión con la base de datos de nuestra empresa, así se llama la base de datos, en la cual para ingresar necesitaríamos tener el usuario root y la contraseña de programa. Entonces, en las siguientes líneas se selecciona la información, las claves y de la tabla clientes del renglón numcte y las almacena en rs para más adelante las agrega al combo box. Entonces, en caso de que haya problemas,
aparecería un mensaje de diálogo diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos con el título de borrar clientes. Um, y pues el catch lo que haría sería atrapar los errores e imprimirlos en caso de que hubiera alguno y cerrar el programa. En el método de carga clave número 2 hace exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Cambia pues el nombre del combo box y de dónde va a extraer la información. En el primero lo trajo de la tabla de clientes con el del renglón CT. En esta lo que va a hacer es traerlo de la tabla de artículos en el renglón del código del artículo. Pero es lo mismo lo va a extraer de la base de datos de nuestra empresa. Entonces seguirían el método de item state change. Este método lo que va a hacer es imprimir la información en los cuadros de texto. Entonces lo primero que se hace es declarar las variables con PSTM y RS, las tres como nulas. ¿Qué es lo que hace? La primera, al igual que en el método de carga claves, es la que va a hacer la conexión con la base de datos. PSTM es la que va a almacenar los comandos de MySQL y RS es la que va a almacenar la información extraída con PSTM. Por eso las tres se declaran como nulas porque más adelante se van a cambiar sus valores. Entonces, en el if, un if en el cual lo que va a hacer es preguntar si el combo box está vacío. Después de esto se ejecuta un try, en el cual se realiza la conexión con la base de datos, que es la misma que en cargas claves. Y después de esto, pstm igual a count.prepareStatement se va a seleccionar de dónde vamos a sacar la información. En este caso, se va a seleccionar toda la información de la tabla de clientes, donde el número del cliente igual a un interrogante. La interrogante es porque esto va a ir cambiando dependiendo del número que se seleccione en el combo box, va a traer información diferente, por lo que este interrogante va a estar cambiando. A continuación, pstm.setString, aquí ya cambia la interrogante por, por, por la información del número seleccionado en el combo box. Después lo almacena en RS y manda el puntero al principio del combo box, y a continuación se imprimen los cuadros de texto correspondientes, el nombre o la información que está almacenada en RS de dicho cliente. En caso de que hubiera un error, que se hubiera podido completar la operación del sistema, va a aparecer un cuadro de diálogo diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos y se imprimirían los errores. Es exactamente lo mismo también para el otro método de item state change, nada más cambia, al igual que en los carry claves, de dónde se va a seleccionar la información y dónde la va a imprimir. En este caso, la va a seleccionar de la tabla de artículos, del renglón del código del artículo, y también va a cambiar la interrogante dependiendo del número que se seleccione en el combo box. Y en este caso la va a imprimir en txt preart. Y también, en caso de que hubiera problemas, aparecería el cuadro de diálogo diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos. Entonces tenemos los métodos de los botones. El método de los botones, bueno, el método de agregar del botón, solamente tomará la información, como por ejemplo la del combo box, el código del artículo, la de la descripción, txt-preart, que es el precio del artículo, txt-canart, que es la cantidad de los artículos. Esta información la seleccionaría y la imprimiría en la tabla, según corresponde, en el orden que está aquí escrito. Y al darle clic al botón de agregar, txt-canart, que es esta información quedaría en blanco. Este recuadro quedaría en blanco. ¿Por qué? Porque no siempre se va a agregar la misma cantidad de artículos, porque pues no siempre se compra la misma cantidad. Así que podría cambiar, variar, y esto se queda así. La única que se queda en blanco porque
todos los demás recuadros se llenan con el combo box. Entonces, en caso de que necesitáramos eliminar, está el método del botón de eliminar. ¿Qué hace? Nada más lee los renglones de la tabla y el renglón de la tabla que esté seleccionado, al momento de darle clic, es el que va a eliminar. Entonces tenemos, antes del botón de facturar, está el método del excluidor de la tabla. ¿Este método qué hace? Este método es el que hace las operaciones correspondientes para calcular el total, bueno, el subtotal, el IVA y el total del cliente. Como por ejemplo, aquí se declararían las variables, en este caso I y cant. Y las variables bueno, estas son las variables enteras, la I y el cant. Las variables dobles o decimales sería precio, importe, subtotal. Bueno, ST igual a cero, IVA igual a cero y total igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque estas variables al final se va a cambiar de valor. Entonces se ejecuta un for. ¿Qué es lo que hace este for? Se pregunta si la cantidad de renglones es igual a cero o mayor que i. Entonces el precio va a ser igual bueno, el precio se va a imprimir, se va a tomar de la tabla del renglón I, la I porque puede ser de renglón 1, renglón 2, renglón 3 y el 2 porque va a ser seleccionado de la columna número 2 y bueno, y si es y finalmente se va a imprimir en el subtotal, como podremos ver acá abajo. La cantidad son, se va a seleccionar del renglón I y de la columna 3 y la va a imprimir acá abajo. No, la cantidad. El importe sería el precio por la cantidad. El subtotal, para calcular el subtotal, sería el subtotal más el importe, el IVA, el subtotal por 0.16, que es el IVA. El total sería nada más sumar el subtotal y el IVA. Y esto se imprimiría en los renglones, bueno, en la tabla de abajo, que sería donde está el subtotal, el IVA y el total. Entonces, al momento de darle clic al botón de facturar, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a preguntar si se va a realizar la conexión con la base de datos y se va a preparar el lugar en donde se va a insertar la información. En este caso, ¿dónde sería? En factura del cliente, que sería el folio, se imprime el folio de la factura, la fecha de la factura, el número del cliente, el número del artículo, cantidad de artículo y precio del artículo. Las interrogantes son dependiendo de la cantidad de información que vayamos a imprimir. En este caso son 6, así son 6 objetos o valores, así que son 6 interrogantes. Y por ejemplo, la interrogante número 1 se va a sustituir por lo que está escrito en el cuadro de texto txt no rem, que sería el número de la remisión. Y así sucesivamente, la interrogante 2, la interrogante 3, 5, 4, 5 y 6. En caso de que hubiera un problema, el catch se encargaría de esto, atraparía los problemas y los imprimiría. Y aparecería un mensaje de diálogo diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos. Después de esto, bueno, en caso de que no hubiera sido así, de que todo se hubiera procesado correctamente, aparecería otro mensaje de diálogo diferente que diría la factura número y se tomaría el número que estuviera en el cuadro de texto no rem y se juntaría con esta frase que finalmente diría la factura número, el ejemplo, por ejemplo 5, se procesó correctamente. Y al darle clic, bueno, después de haberle dado clic al botón procesar, los cuadros de texto no rem, art, txtdest se marcarían, se pondrían vacíos para que se pudiera agregar otra información sin la necesidad de estar borrando cuadro por cuadro. Entonces, finalmente se remueven también todos los renglones de la tabla y esto haría que terminara la función de la factura del cliente.
Y también por otro lado tenemos la factura del proveedor. En la factura del proveedor lo que tenemos sería, al igual que en la del cliente, sería dos métodos para cargar claves, son estos dos métodos del item state change, que este sería uno, cbx numPro y cbx code art. Además de esto tendríamos el botón de agregar, el botón de eliminar, el botón de facturar y el escuchador de la tabla. Empezando por el método de cargar claves, que sería exactamente igual que el anterior. Se declaran las variables, se pone el controlador de la base de datos, se pone el cache para en caso de que haya problemas que los puedan atrapar, imprimir, y se ejecuta el try donde se realiza la conexión con la base de datos. Nada más que en este caso va a seleccionar la información de la tabla de proveedor con el código, bueno, el código del proveedor de la tabla proveedor. Se almacenaría en DRS y después lo mandaría al combo box. Si hubiera problemas, aparecería el mensaje, el cuadro de diálogo diciendo que hubo problemas accediendo a la base de datos. Y esto es exactamente lo mismo para el método de carga clave número 2 de el código de la factura del proveedor. Nada más que en este caso va a traer la información, bueno, va a traer el código del artículo de la tabla de artículos. Y la almacenaría en RS y después la mandaría al combo box. En el método del item state change sería lo mismo, nada más se ejecutan las variables, se declaran las variables como nulas, se pregunta si el combo box está vacío, se hace la conexión con la base de datos, se selecciona el lugar de donde van a extraer la información, en este caso de la tabla de proveedor, que tenga el código del proveedor, pues el que elija el usuario. Se sustituiría, bueno, no, se traería la información de dicho proveedor, la almacenaría en RS y después la imprimiría en los cuadros de texto correspondientes. Y sería lo mismo para el otro método del item state change. Se declaran las variables como nulas, se pregunta si el combo box está vacío, se hace la conexión con la base de datos, se trae la información selecciona la información de la tabla de artículos con el código del proveedor y se, pues se imprime en los cuadros de texto, en este caso en el cuadro de texto correspondiente, según el número que haya elegido el usuario. Después de esto tenemos el método de agregar. El método de agregar es el mismo en cada una de las interfaces. ¿Por qué? Porque nada más selecciona la información de los cuadros de texto y la imprime en la tabla. Y el eliminar, nada más pregunta si la tabla lee los renglones de la tabla, selecciona el renglón que se quiere eliminar y al momento de darle clic al botón de eliminar, es lo que hace, lo elimina. El método del escuchador de la tabla, que es lo que hace, se declara las variables enteras y count, las dobles o decimales, la del precio, que es pre, importe, imp, subtotal, st igual a 0, IVA es IVA igual a 0 y total igual a 0. ¿Por qué igual a 0 estas tres últimas? Porque más adelante se van a sustituir sus valores bueno, si se van a sustituir sus valores y pues necesitamos que estén vacías. Entonces, en el for se va a preguntar si la cantidad de renglones es igual a 0 o si después en el precio se va, se va a tomar el valor del precio de la tabla del renglón bueno, depende del renglón, que es I, de la columna número 2. También la cantidad se va a tomar del renglón I. ¿Por qué I? Porque pueden tener muchos renglones de la tabla y los va leyendo de uno por uno. Y de la columna número 3. Entonces, el importe se calcula tomando el precio por la cantidad. Y esto nos daría el importe. El total se tomaría el subtotal, que es igual a 0, más el importe. Entonces, el IVA
sería el subtotal, que ya lo acabaríamos de haber sacado al momento de ejecutar esta línea. Se multiplicaría por el IVA, que es 0.16, y el total se sacaría sumando el subtotal y el IVA. Entonces, esto ¿cómo se dice? Se imprimiría en la tabla el subtotal, el IVA y el total. Y tenemos un último botón, que es el botón de facturar. ¿Qué es lo que hace este botón? Este botón hace que al momento de darle clic, pues se imprima en la base de datos, en las tablas correspondientes, la información. En este caso sería en la tabla de factura pro, que es la factura del proveedor. ¿Qué es lo que imprimiría? Sería el folio de la factura, la fecha de la factura, el número del proveedor, el número del artículo, la cantidad del artículo y el precio del artículo. Tenemos la cantidad de interrogantes dependiendo de la información que vayamos a agregar. En este caso son 6. Y por ejemplo, la primera interrogante se sustituiría por lo que estuviera escrito en el cuadro de texto, no txt, no rem. Y así sería sucesivamente con la interrogante número 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. En caso de cubrir errores, está el cat, que los atraparía y los imprimiría. Y estaría el joption.showMessageDialog, que saldría en caso de que hubiera un problema a la base, intentando acceder a la base de datos. Y estaría otro cuadro de diálogo que aparecería en caso de que todo hubiera salido correctamente, en el cual diría la factura número y tomaría el número que estuviera en TXT no REM y lo agregaría aquí y diría la factura del ejemplo sería como por ejemplo un 3. La factura número 3 se procesó correctamente. Y después de esto, los cuadros de texto TXT no REM, TXT can art y TXT des serían como se declaran nulas. ¿Por qué? Porque así se borra la información que ya tenían anteriormente de esta factura y se puede agregar otra nueva sin necesidad de estar borrando renglón por renglón. Finalmente, también te borran todos los renglones que haya tenido la tabla y esto se finalizaría el trabajo de la factura del proveedor. Así que esto sería todo.